Bueno, continuamos. Recién me pasaba Walter un tuit de alguien, no llegué a ver quién era, que busca justificar la conducta putaniera del presidente Alberto diciendo que, entre otros, Sarmiento llevaba puntillosamente el detalle de aquello que pagaba por las prostitutas. Esto está registrado, no tiene nada de nuevo. Para los que nos apasiona la historia y los que seguimos y leemos y nos interesamos, sabemos que Sarmiento, por ejemplo, de su estadía en París específicamente, apuntaba entre sus gastos el gasto que tenía en señoras alegres, así se les llamaba en aquellos años, o utilizaba un término similar. ¿Qué tendrá que ver, no? ¿Qué tendrá que ver lo que era el contexto en donde se entendían las cosas en un determinado momento, en el siglo XIX, con lo que ocurre hoy, con, yo diría además, la carnadura y la cuestión que tiene todo el tema de lo relacionado con el sexo, con la compra del sexo, con las situaciones que devienen alrededor de esto, y obviamente en cualquier lugar del mundo, la situación que genera una conducta de este tipo por parte de un presidente. Yo me atrevo a decir, la lista de escándalos sexuales, recordemos brevemente, hace no demasiado tiempo, un mes hará, un funcionario del gobierno británico, concretamente el ministro de Salud de Gran Bretaña, debió renunciar cuando quedó registrado en cámaras de seguridad, de control del propio ministerio en el que desarrollaba su tarea, su aproximación a su secretaria, que era su amante. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Por supuesto, el tipo hizo lo que hacen siempre, hizo una conferencia de prensa, dijo que estaba muy arrepentido, que iba a moderar su conducta, pero renunció y se fue. Acá, por supuesto, lo primero que prima es el silencio, la falta de explicación. Si bien en las últimas horas hay una presentación judicial al respecto de este tema, en relación a esta cuestión, así como hay otra presentación judicial que tiene que ver también con situaciones profundamente, de momento aparentemente incorrectas. Porque la otra cuestión es qué significa esto. Una de las dos jóvenes, Sofía, poco después de que empezaron las primeras visitas, quiero recordar que son 65 ingresos al chalet de Olivos, en plena cuarentena empezó todo esto, es decir, cuando este joven que volvía de hacer surf en Brasil fue tildado de la peor manera por el presidente, poco menos como el introductor del virus en la República Argentina, e idiota, así lo calificó de idiota, irresponsable, que estaba introduciendo el mal y la muerte en el país. Mientras hacía eso, mientras no podías salir a la esquina, mientras necesitabas permiso para todo, mientras Lorena Maciel te retaba en la calle, micrófono en mano, diciéndote que porque había sido hacer una compra a 25 cuadras de tu casa y no a la vuelta de tu casa, ¿no? Mientras pasaba todo eso, mientras estaba el hashtag quédate en casa y te militaban en el encierro, sin ningún sentido común, solamente por estructura de seguimiento, en una primera etapa completamente malvinera de la comunicación, el presidente putaneaba en Olivos. Alguien me dirá, bueno, pero después de todo es una cuestión de él, y una cuestión de Fabiola, si a Fabiola le gusta compartir, si a Fabiola le gusta facilitar, es el presidente de la nación. Presidente de la nación que se autoadjudica estándar que no cumple bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Este es el núcleo de esta cuestión. Por supuesto que en paralelo con esto vuelvo a citar algo que repasé varias veces ayer. La documentación que publicamos en nuestra cuenta de Twitter, en @nip999, sobre la documentación que demuestra que el parque de municiones de seguridad que se envió a la embajada de Argentina en Bolivia fue prorrogado en 2 oportunidades por estas autoridades. Quiere decir que si existiera un delito, que no existe, es todo un invento, si existiera un delito, el delito estaría continuado por esta administración, con lo cual la administración terminaría denunciándose a sí misma. Amén de ello, y de cómo termina esta cuestión, que es es una mascarada, un grupo de ex primeros ministros y expresidentes hicieron una fuerte denuncia
sobre la situación que atraviesan las Américas, en las situaciones que tienen que ver con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, expresando también su preocupación por la alteración de la paz interna en Colombia, donde, bueno, han aflojado, han menguado, las situaciones se han ido relajando, pero donde hay denuncias de acciones policiales desbordadas y denuncias de violación de los derechos humanos. Para que queden claro que violación de los derechos humanos también pueden cometer civiles, esto es parte de una fuerte discusión, en particular por la interpretación de la Corte Suprema de Justicia en la República Argentina, que solo puede haber violación de los derechos humanos cuando determinados tipos de violencia se ejerce por parte de un uniformado, ¿no? Que es un temita que alguna vez, quizás no lo veamos, pero alguna vez se va a tener que revisar. Comenzaron a testimoniar en el Congreso de los Estados Unidos los funcionarios policiales que eran parte del grupo de seguridad que el día 6 de enero sufrieron el avasallamiento en la toma del Congreso por parte de partidarios de Donald Trump. Los testimonios, por supuesto, son estremecedores. Algunos de ellos, además acompañados por prueba clínica, van a sufrir las consecuencias de lo padecido por el resto de su vida. Todos dijeron, sentimos que nos íbamos a matar. Uno de ellos fue muy claro, dijo, yo creí que era el último día de mi vida y me decía a mí mismo, ¿cómo puedo venir a morir así? Los que entraron en una turba violenta. Y este es un tema para hablarlo entre nosotros y para discutirlo como sociedad. Cuando hay una acción, digamos, estamos de acuerdo, hay libertad, todos tenemos derecho a expresar esa libertad, todos tenemos derecho en esa libertad a nuestro lugar para el reclamo. Cuando el reclamo se traduce en una acción en contra, primero del sistema, porque primero es ideológica, y en segundo lugar opta por el camino de la violencia para la construcción de una oportunidad de poder, bueno, ahí la legitimidad de la acción del Estado tiene que estar dada, garantizada no solo por la justicia, sino por nuestra propia convicción de lo que está bien y de lo que está mal, que en este discurso gramsciano que tanto abunda en las redacciones porteñas sobre todo, en esa mirada permanentemente barrial que tienen, lleva a un grado de confusión ciertamente extremo y complejo. Esto fue antes de ayer, en verdad, pero Ricardo López Murphy, en una entrevista, le dijeron si estaba dispuesto a discutir lo de los 30.000 desaparecidos. Dijo que sí, que si era necesario estaba dispuesto a discutirlo. Yo reitero y repaso que en su momento, en 2014, no ayer o antes de ayer, 2014, Luis Labraña dio una serie de entrevistas en distintos medios, incluido este medio, y dijo y relató cómo se construyó la cifra de los 30.000 desaparecidos. Ayer, María Eugenia Vidal fue preguntada por esto, le preguntó Novarecio, y ella dijo, bueno, pero es un criterio testimonial. No, no es un criterio testimonial, es una mentira. No significa que los detenidos desaparecidos no son nada, pero por supuesto que son. Fue uno de los peores errores y horrores de la construcción de la disputa de poder en la República Argentina. Las autoridades de ese momento, concretamente las autoridades con Videla a su cabeza, debieron haber aceptado la existencia de un estado de guerra interno propuesto por dos organizaciones armadas cuyo objetivo era la toma del poder mediante el uso de la violencia terrorista. Se debieron haber aplicado aquellas cuestiones que hacen a la Convención de Ginebra, que son mucho más restrictivos al respecto de una tropa irregular que de una tropa regular. La ley votada en el Parlamento argentino a instancias de Juan Domingo Perón después de la toma del cuartel de Azul en 1975 habilitaba perfectamente al Estado Nacional para llevar adelante juicio sumario en sede militar y si correspondiere pena de muerte con fusilamiento en la plaza de armas. Se eligió un camino perverso, y eso es algo que todavía se paga. Porque en algún momento vamos a pasar del otro lado. En algún momento vamos a decir, bueno, como no eran 30.000, tampoco era ninguno. No. Los detenidos desaparecidos existieron. Las mazmorras y la tortura existieron. El robo de criaturas existió. Las patotas organizadas existieron. Lo que no existió es todo lo otro que se usó como instrumento de venganza, en muchos casos personal, como ha ocurrido en Mar del Plata, con los denominados juicios de algunas verdades, que escasean y mucho en esos juicios. Porque en particular, reitero esto, han servido para venganzas personales.
Bien, en otro orden de cuestiones, cosas que pasan en el mundo, ayer hubo otra vez movilización, en este caso fue en los Alpes Marítimos, si bien ya hay una ley que le permite a Emmanuel Macron llevar adelante la vigencia del llamado pasaporte sanitario, la población francesa resiste fuertemente, quizás no masivamente, pero de manera muy intensa, a esta cuestión. Cuestión que ya está en debate en todo el mundo y que llevaría en las próximas horas a decisiones de ese tipo en algunos estados de la Unión Americana, en particular aquellos gobernados por los demócratas, con fuerte resistencia, como es habitual en este criterio o a este respecto, por parte de los gobiernos estaduales republicanos, en donde además se viene una batalla política muy, muy, muy fuerte, porque hay 14 estados de la Unión Americana que han introducido criterios restrictivos a la hora de habilitar a los ciudadanos para votar. Es un tema de corsi y ricorsi en la vigencia de los derechos en Estados Unidos, madre, obviamente, nación madre del criterio mismo de la democracia. Bien, vamos a hacer este corte, nos acompaña este video que es un escándalo. Esto nosotros lo bajamos de una cuenta de TikTok que dice entrenamiento fascista de la policía de Chubut. Esto es lo que está ocurriendo en Chubut, donde hay un polémico ministro de Seguridad, más polémico que Bernie, miren lo que les digo. ¡Piquetero, piquetero! ¡Piquetero, piquetero! ¡Ten cuidado, ten cuidado!